hermano, buenas noches. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, los que están ya conectados. Es un gusto nuevamente poder encontrarnos por este medio. Y quiero saludar a cada uno de ustedes y sus familias. Muy pronto, ojalá, podamos estar ya encontrándonos, aunque todavía no sabemos muy bien cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar. Lo que sabemos hasta ahora es que el próximo lunes se va a levantar la cuarentena, al menos hasta ahora es lo que sabemos. No sabemos cuáles van a ser las restricciones, si va a haber algunas para personas de cierta edad, y tampoco sabemos todavía en qué momento vamos a poder reunirnos otra vez. Entonces, estemos orando, hermanos, para que esto, pues en el tiempo del Señor pueda darse, que la iglesia nuevamente se reúna como tal, como iglesia, juntos en un solo lugar. Entonces, esto no lo sabemos todavía. Cuándo el gobierno va a decir que pueda haber las reuniones nuevamente. Entonces, estamos esperando esas noticias, pero mientras nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, que es orar al Señor, ¿no? Orar a nuestro Dios para que nos dé la sabiduría para ver cómo van a ser nuestras reuniones, para tomar las mejores decisiones también respecto a ello. Debemos tener presente, hermanos, que si bien el lunes puede que se levante la cuarentena de manera parcial o total, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que aunque se levante la cuarentena, todavía debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el contagio va a seguir dándose, ¿no? Todavía esto no se ha solucionado. Hay muchas personas más que van a contagiarse, algunas que en estos días siguientes también se van a conocer que son personas que ya son positivas o que tienen al menos síntomas. Entonces, esto nos dice que debemos tener mucho cuidado, tomar todas las precauciones, todo lo que estamos escuchando siempre en las noticias, lavado de manos, usar el tapaboca, la distancia social. Entonces, el tratar de estar enterado de cuáles son los lugares donde hay mucho contagio y en lo posible tratar de evitarlos, ¿no? De tener todo el cuidado, porque si bien es cierto que como creyentes sabemos que Dios cuida de nosotros, pues también el Señor nos ha dado responsabilidades. Debemos tener el cuidado necesario para que no tengamos problemas, no la pasemos mal, ¿no? El Señor va a cuidar nuestras vidas, pero puede que por nuestra negligencia de repente o no tomar en cuenta las precauciones, pues podamos contagiarnos y pasar malos momentos. Entonces, esa es mi recomendación, hermanos. Todos tengamos mucho cuidado. Bien, vamos a empezar nuestro servicio en esta noche. Quiero reiterar mis saludos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que me pueden ver, aquellos que luego en YouTube también, con el link que les pasemos, pueden ver también este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Pero quiero ahora hacer un saludo a mi hermano Aurelio. Él no me puede ver, pero él está escuchando el mensaje, o va a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Aurelio, un saludo, un abrazo a la distancia, y también a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a cada familia también, un saludo en el Señor. Muy bien, vamos a empezar con un tiempo de oración. Nos dirigimos a nuestro Dios y me acompañan, por favor. Nuestro Dios, gracias te damos, Señor, en este día, por tu cuidado, Señor, por las bendiciones que tú derramas en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque permite, Señor, que podamos ahora estar reunidos, aunque distantes,
pero compartiendo este tiempo y compartiendo también tu palabra. Señor, queremos pedir tu dirección, tu guía, que seas tú abriendo nuestros corazones y hablando, Señor, ministrando el corazón de cada uno de tus hijos. Guíanos, Señor, en este tiempo, a cada familia, a cada hermano y cada hermana, en este tiempo en que queremos, Señor, meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando en las semanas anteriores, cada jueves, en el libro de Primera Reyes. Hemos estado estudiando la vida de Salomón. Y en esta noche vamos a ver un tema interesante. ¿Qué nos enseña el hombre más sabio, que fue Salomón? ¿Qué nos enseña el hombre más sabio? Ahora, sabemos de que Salomón escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares también, donde encontramos muchas enseñanzas, pero queremos ver ahora qué nos enseña Salomón con su vida. En la palabra de Dios encontramos pues una biografía más o menos detallada de la vida de Salomón. Y vamos a ver en algunos versículos de la palabra de Dios qué nos enseña Salomón con su vida, con la manera en que él vivió. Vamos a encontrar ahí algunas enseñanzas positivas y algunas quizás no. Eso vamos a verlo en esta noche, ¿no? ¿Cómo fue la vida del hombre más sabio que existió sobre la faz de la tierra, Salomón, a quien el Señor le dio una sabiduría mayor que la de todos los hombres? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a mencionar rápidamente algo que ya hemos visto antes, el inicio de su vida, o lo que primero muestra la palabra de Dios aquí en este libro de Primera Reyes, acerca de Salomón y cómo fue su vida. Vamos a ir a Primera Reyes, capítulo 3, verso 3, y leemos ahí rapidito y nos tomamos una idea de cómo fue pues Salomón al inicio de su vida. 3.3 de Primera Reyes dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, ahí encontramos cómo fue los inicios de la vida de Salomón. Tenía una excelente relación con Dios, un hombre que amaba al Señor, quemaba incienso, hacía los sacrificios, sacrificaba en los lugares altos, ¿no? En el lugar que no había todavía un lugar que el Señor había escogido para que se lleven a cabo estos sacrificios para quemar incienso, ¿no? Entonces, era un lugar que antes se había predeterminado ya. Ahí estaba el tabernáculo, pero luego ya el Señor escogió un lugar. Y sabemos que eso ocurrió un tiempo después. Vamos a ver también capítulo 9, verso 10. 9:10 dice: aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, y ahí encontramos algunos detalles acerca de la vida de este hombre también, de Salomón. Sí. A ver. Si me equivoqué en la cita, es en el mismo capítulo 3, pero los versos 9 y 10. Gracias por su paciencia. En el mismo capítulo 3 de Reyes, donde leímos ese primer versículo, pero los versos 9 y 10 vamos a leer ahí. Un pequeño símbolo
dos puntos en vez de un guión, nos mandan a otro lugar de la Biblia. Muy bien. El verso 9 dice, habla del pedido de Salomón al Señor. Cuando se le aparece en sueños, la primera vez, le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, un hombre que amaba al Señor y un hombre que cuando el Señor le dice, pídeme lo que quiera, Salomón, y le pide sabiduría. Señor, dame sabiduría, porque ¿quién puede guiar tu pueblo tan grande? Él sabía que frente a una gran responsabilidad necesitaba de la ayuda de Dios. Entonces, hasta ahí, pues Salomón estaba muy bien, ¿no? Una buena relación con Dios, un hombre enseñado en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Hemos visto ahí que andaba en los caminos de su padre y también en las enseñanzas de su madre. Ahí en Proverbios 31:1 habla de este hombre que había sido enseñado por su madre, Betsabé. ¿No? Ahí encontramos llamado él por otro nombre, el rey Lemuel. Este es un nombre probablemente del mismo rey Salomón, que fue enseñado, ¿no?, por su madre. Su madre puso mucho empeño en enseñarlo a él en los caminos de Dios. Entonces, este es el principio de la vida de Salomón, una vida buena, en comunión con Dios, en obediencia a Dios, enseñado en la palabra de Dios, eh, presentando sacrificios al Señor en el lugar que se había eh, destinado inicialmente, cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, ¿no? Y un hombre que sabe, ¿no?, que necesita de la sabiduría de Dios, necesita andar en los caminos de Dios para poder cumplir la responsabilidad que Dios le ha dado de guiar a su pueblo como rey. Entonces, Dios le dio a él, de acuerdo a su petición, sabiduría, pero el Señor también quiso darle riquezas, ¿no? Le dio sabidurías y riquezas. Y Salomón llegó a ser un hombre eh, sabio, ¿no? Vamos a leer un par de versículos más. Vamos a ver 10:25. 10:25 de Primero Reyes. Y dice, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos, mulos. La gente, los reyes querían ver a Salomón, querían escuchar de su sabiduría, ¿no? Y todos los años dice que llegaban a verlo los reyes de diferentes lugares, ¿no?, con regalos, con presentes para él. Vamos a ver un versículo en Deuteronomio 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces, eso era lo que mandaba ahí la palabra de Dios, los varones, 3 veces al año, ¿no? Y eso es lo que hemos leído también en el capítulo 3. Él tenía pues por costumbre, como era en obediencia también a lo que decía la palabra de Dios, solamente sacrificar y quemar incienso en lugares altos. El libro de Crónicas habla también acerca de esto,
Y de las 3 ocasiones en que él era así, presentaba los sacrificios al Señor, entonces sabemos que esto era en obediencia a lo que Dios había mandado pues a su pueblo, y él era eh, una persona un siervo del Señor que cumplía esto de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, el Señor le da a él sabiduría, y él se vuelve famoso por esa sabiduría que el Señor le da. Es también famoso por su organización, por la administración del reino, por cómo eran pues todas las cosas, cómo funcionaban ahí entre sus súbditos. Vamos a leer algunas citas. Vamos a ir al capítulo 10 nuevamente, versos del 1 al 3, y nos habla de la visita de la reina de Sabá. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le puso todo lo que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Entonces, esta mujer llega porque había escuchado de la fama de Salomón y quería saber si realmente era, era así como se hablaba de él. En los versos 6 al 9 dice: y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que haga derecho y justicia. Y vamos a leer los versos 23 al 25 también. Dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias, aromáticas, caballos y mulos. Entonces, el Señor le dio sabiduría, él se hizo famoso por su sabiduría, y los reyes iban a verlo. Hemos visto la reina de Sabá, había escuchado su fama y quería comprobar realmente si era verdad, ¿no? La fama lo que se decía de la sabiduría que él tenía. Ahora, la idea que tenía la reina de Sabá era que él había alcanzado esto por el nombre de Jehová. Eso es lo que hemos leído en el verso 1 del capítulo 10. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. O sea, lo que el Señor había mandado en su palabra, en los escritos de Moisés, que la responsabilidad de su pueblo era dar a conocer a su Dios, que todo lo que Israel era, todo lo que Israel tenía, era porque Dios se los había dado. Entonces, aquí Salomón también había hecho lo correcto, porque la gente, los que escuchan de su fama, de su sabiduría, no piensan de que esto es la sabiduría de un hombre, como podía haber, y la Biblia menciona otros hombres sabios. No era por la sabiduría de él, su inteligencia, sus estudios, o lo que fuere, sino por lo que él había alcanzado por Dios, lo que Dios le había dado a este hombre. Esa es la idea que tenía esta mujer, y en los versos que leímos del 6 al 9 también, ¿no? Esta mujer dice: Jehová tu Dios sea bendito,
que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová amado, siempre Israel te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces, ella sabía que todo esto se debía a Dios. Esa es la idea que tiene esta mujer. Ella tiene un reconocimiento a Dios. Ella reconoce que debido a Dios la sabiduría que tiene Salomón, que se manifiesta pues en las decisiones que él toma, ¿no? Que son sabias y justas. Dice, Dios te ha puesto para que hagas rectitud, que hagas justicia. Y esto eh, viene de Dios. Ahora, lo que no encontramos en ninguna parte también es que esta reina de Sabá haya reconocido a Jehová como el único Dios, o como el Dios de ella también. Y dice, tu Dios, ¿no? Tu Dios te ha dado esto, ¿no? No dice en ningún momento, no hay en ella un reconocimiento a Dios como el único Dios verdadero, y que ella ahora cree en Dios y se va creyendo en ese Dios. No encontramos eso. Encontramos un reconocimiento de que ella cree que lo que tiene Salomón se lo debe a su Dios, a Jehová. Ahora, lo que pensaban los otros reyes, que hemos visto en los últimos versículos que leímos, verso 24, es el verso central de todo esto, dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, pero no porque él fuese muy simpático, ¿no? Muy hermoso de rostro, sino en este verso dice, verso 24, 10:24, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Entonces, estaba muy, muy claro la idea que tenían. O sea, Salomón no se había, no había dicho a las personas o no había dejado que las personas crean de que toda esta sabiduría que él tenía, ¿no? Para tomar decisiones sabias, para administrar, organizar todo el reino y todo eso, era debido a su gran sabiduría que se debía solamente a él. Como vemos en otros personajes en la Biblia, ¿no? Vean todo lo que mi brazo fuerte y mi sabiduría ha alcanzado, este reino tan grande. No, la gente, por su propio testimonio probablemente, tenían esta convicción, ¿no? Querían ver su cara, o sea, estar en su presencia. Cuando escuchaban de la fama que tenía, de los juicios tan sabios que tenía este hombre, todo lo que pensaban en ese momento todas las personas, como la reina de Sabá y estos reyes aquí mencionados eran, cómo me gustaría estar delante de este hombre y escuchar sus juicios sabios, ¿no? Poder ver, no que me lo cuenten, sino ver yo personalmente y escuchar la sabiduría de este rey Salomón. Y dice, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, escuchar la sabiduría que su Dios le había dado a este rey Salomón, ¿no? Entonces, eh, un hombre sabio, un hombre que había dado testimonio de Dios, ¿no? Israel es así, este reino es así, yo tengo esta sabiduría y todo esto me ha venido de Dios. Y la gente no venía solamente a escuchar a Salomón, a ver a este hombre sabio, venían a escuchar la sabiduría de Dios que le había dado a este hombre. Y es interesante porque hasta ahí todo estaba correcto, porque la gente debía conocer a Dios por medio de sus siervos, los israelitas, por medio de sus reyes, ¿no? Que debían haber pedido cada uno sabiduría como lo había hecho este Salomón, sabiduría de Dios. Entonces, vamos a ver otra faceta ahora de la vida de Salomón. Ya hemos visto que él era famoso por su sabiduría, pero ahora vamos a ver también que Salomón también fue un comerciante, ¿no? Él, y ahí en el capítulo 10, verso 26 y adelante, vemos ahí esa faceta de Salomón,
comerciando en caballos y en carros. Salomón tiene también incursión en esto, ¿no? En comerciar, ¿no? En caballos y en carros. Y vamos a leer a partir del verso 26 al 29. Y se juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, lo cual le puso en las ciudades de los carros, y con él rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegase a ser como piedras, y los cedros, una madera fina, como cabrahigos, una madera corriente, ¿no? De la cefela en abundancia. O sea, la plata era como piedras, y los cedros, una madera finísima, como cabrahigos, que era una madera corriente pero abundante también, ¿no? Así de abundancia era su riqueza. Dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así lo adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Entonces, tenía una compañía de mercaderes el rey, ¿no? Tenía eh, una gran cantidad de mercaderes que le servían, tenía su compañía de mercaderes, ¿no? Una cantidad de gente que comerciaba, eh, servían al rey, ¿no? Haciendo el comercio en diferentes reinos, yendo a diferentes países, comprando caballos y carros, yendo a Egipto a comprar caballos y se vendían, y aquí hasta encontramos el precio que se vendían los carros y los caballos. Además tenía cantidad de carros de guerra, cantidad de caballería también con hombres que le servían en ciudades importantes y en el mismo Jerusalén, donde él estaba, ¿no? Todo esto es lo que tenía pues el rey Salomón, ¿no? También encontramos que una descripción aquí de sus riquezas. Vamos a retroceder un poquito al verso 14, el capítulo 10. Salomón, en un momento de su vida, él va a poner mucho énfasis en las riquezas, ¿no? Él va a tratar de obtener muchísimas más riquezas. Dios le había dado, leímos al principio, le había dado riquezas. En el video 14 dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Estos son más o menos más de 22 toneladas de oro que recibía como renta al año, Salomón, ¿se imaginan? Más de 22,000 kilos, más de 22, algunos dicen entre 22 y 25 toneladas de oro, que era la renta que él recibía, ¿no? de cada año de oro. Y dice además, el verso 15, sin lo de los mercaderes. Hemos visto aquí, en el otro versículo que leímos, los mercaderes, ¿no? De la compañía de mercaderes que tenía el rey. O sea, esta cantidad de oro, sin lo que le traían los mercaderes, sin las contrataciones, ¿no? Además dice, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra, sin lo de los mercaderes y de la contratación de especies también. O sea que era también otra cantidad abundante de riquezas que le llevaban a Salomón, que incrementaba pues su riqueza. Además, en los versos 16 y 17, mandó a hacer escudos, 500 escudos de oro muy fino, ¿no? Oro muy fino. Verso 21, los vasos y las vasijas eran de oro fino. Nada era de plata porque la plata no era muy estimada en el tiempo de Salomón.
Verso 22 dice, el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y dice que su riqueza excedía a la de todos los reyes de la tierra. Y su sabiduría también, ¿no? Y hemos visto también ya ahí la cantidad de eh, lo que comerciaban, ¿no? sus, sus mercaderes, los mercaderes que servían al rey Salomón, ¿no? Y vimos ahí un número interesante de lo que recibía de renta cada año. ¿Te acuerdan cuánto era? 666. ¿Dónde hemos visto otra vez ese número? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas dónde? Ahí en el número de la bestia, ¿no? Un número muy especial, 666, ¿no? Esto nos está hablando ya un poquito, todas estas cosas, de que Salomón había dado un giro en su vida, ¿ya? Él al principio adorando al Señor, dando testimonio de Dios, ¿no? De ahí viene toda la sabiduría que yo tengo, ¿no? Todo este reino es así de grande por el Señor, por el Señor, ¿no? Y vamos a ver ahora la otra faceta de la vida de Salomón, del capítulo 11, encontramos una palabra, ¿no? Apostasía y dificultades de Salomón. Vienen los problemas de Salomón. ¿Qué problemas puede tener Salomón teniendo tanta sabiduría, tanta fama, tanta riqueza? ¿Qué problemas puede tener? Pero vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Capítulo 11, vamos a leer los 3 primeros versículos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en la biografía de Salomón? Amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Las mujeres reinas tenían un estatus diferente, ¿no? Eran especiales para el rey, y tenía además 300 mujeres más que eran sus concubinas, ¿no? Tenían un estatus un poquito inferior. Ellas tenían que mirar a las reinas, a las mujeres reinas, con un poco más de respeto, porque ya tenían, ¿no? Un estatus superior a la concubina, pero todas ellas eran las mujeres del rey. Pero muy bien, la sabiduría extraordinaria que tuvo Salomón sobre todos los hombres de la tierra, sobre todos los reyes de la tierra, no fue suficiente para proteger a Salomón de cometer graves faltas. Esto no lo protegió de cometer errores fatales, de tomar decisiones que lo llevasen al desastre. Él tuvo, miren, tanta seguridad, tomó decisiones en el reino tan importantes, hizo cosas, una administración, una organización tremenda como no había en otros reinos, pero esa sabiduría que él tuvo no lo protegió de cometer errores, de tomar decisiones malas que lo llevaron al desastre.
Él comenzó teniendo una vida piadosa, ¿no? Tuvo un buen principio, una vida que agradó al Señor, pero se apartó de la palabra de Dios, ¿no? Salomón se apartó de la palabra de Dios y ahí vino su fracaso. Vamos a ver algunas advertencias que él recibió de Dios y que él conoció, que tuvo que hacer, y esto lo encontramos en Deuteronomio. Luego vamos a volver al capítulo 10, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 17. Ahí está. 17, vamos a verso 14. 17, 14. Vamos a ver algunas mandatos que el Señor da, que está ahí en el libro, este libro de Deuteronomio, en el tiempo de la ley, imagínense. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere, de entre los hermanos, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, ya el Señor, adelantándose a los acontecimientos, ¿no? Les habló de lo que algunas cosas, consideraciones que debían tomar respecto a sus reyes. Entonces, no podía ser extranjero, tiene que ser uno de sus hermanos. Verso 16. Miren, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Luego, verso 17, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, vemos aquí tres prohibiciones que Dios le dio a Salomón, que están muy claras, ¿no? Tres prohibiciones. La primera, no aumentará para sí caballos, ni irá a Egipto, ¿no? Nunca volverá por este camino, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Y ya leímos ahí en el capítulo 10 que iban ahí, ¿no?, a Egipto y traían los caballos, traían los carros y sus mercaderes los vendían luego. Y se hizo de muchos caballos. ¿Cuál fue la prohibición primera? No aumentará para sí caballos. La segunda, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres. Había muchos orientales que tenían haremes muy grandes, ¿no? Muchas mujeres, de repente cantidades parecidas a esa, ¿no? Pero Dios había dicho claramente al rey que son prohibiciones para que le vaya bien, para que ande rectamente delante de Dios. Y el tercero era, este mismo verso 17, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Cuánto recibía cada año él? Entre 22 y 25 toneladas de oro. ¿Se imaginan cuánto es esto? Montones, se amontonó de oro y de plata. La plata era como piedras. Entonces, lo que él había hecho justamente era lo que Dios había prohibido. Y vamos a ver también lo que sí debía hacer. ¿Qué es lo que sí debía hacer? Verso 18.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, ¿qué es lo que el rey tenía que hacer? Tenía que escribir, ¿no? Los levitas tenían que darle una copia de la ley y escribirla de su puño y letra, en el momento que asumiese el reino, ¿no? Escribir, ¿para qué? Escribir para sí. O sea, la copia de la ley, él debía tener una copia de la ley, pero no una copia de la ley escrita por los escribas levitas, ¿no? Hacer una copia ahí muy, muy bonita de la ley para él. No, él tenía que escribirla para sí. Eh, del original, muy bien, y lo tendrá consigo, lo tendrá consigo. Y guardado ahí debajo de su almohada de repente, con un mueble muy bonito, fino, de madera fina, cubierta en oro. No. ¿Qué dice? Lo tendrá consigo. Leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuántos días de su vida? Al principio, cuando hagan la copia, ¿no? Verla, leerla con mucha atención, estudiar unos cuantos meses, luego ya lo guardaba porque ya se la sabía. No era así, ¿no? Dice que tenía que leer en él todos los días de su vida. ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Cuál era el propósito? Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Ese era el propósito. ¿Qué cosa es temer a Dios? ¿Tenerle miedo? Pues sí, entre otras cosas. Un temor reverente al Señor. Pero un respeto. Poder llegar a comprender en su corazón la magnificencia de Dios y que le ha dado a él, ¿no? Ese, la bendición a él, el privilegio de tener una relación con Dios tan cercana, que Dios se le había aparecido 2 veces, que Dios le había dado sabiduría. Entonces, un tema de gran privilegio. Esto le iba a servir a él para esa palabra que se usa ahora, ¿no? Para ubicarse con Dios, para estar en el lugar debido delante de Dios, de que él era un siervo de Dios, no se le subiese a la cabeza el ser rey, pero es un siervo del Dios Altísimo, que a quien debía temer y respetar todos los días de su vida. ¿Cómo iba a conseguir eso? Pues no le iban a servir para eso sus emociones, ni su sabiduría, sino el leer en el libro, en la palabra de Dios, todos los días de su vida, ¿no? Ahora, ¿para qué leerlos? Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, ¿no? Para guardar en su corazón, para que estén presentes ahí en su mente, para poder ponerlos por obra. ¿Qué significa esto? Para vivir de acuerdo a esas enseñanzas de la palabra de Dios. Para que Él, en la manera de vida que tenga Él todos los días de su vida, en los pasos que Él dé en su vida, todos esos pasos estén de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra que debe estar guardada en su corazón para que lo guíe todos los días. Esto debo hacer, esto no debo hacer. Esta decisión sí debo tomarla, esto no. No lo debo hacer, porque ahí en la palabra de Dios hay esta porción que he leído tantas veces que dice que no debo hacerlo.
para ponerlos por obra, para vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Verso 20, ¿qué otro propósito? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Él es el rey, pero el rey debía tener también una idea muy clara acerca de quién es él, qué es él. ¿Es superior sobre sus hermanos? Tenía un cargo de dignidad muy alto, era el rey, en alguna forma le iban a reverenciar, pero no se debía elevar su corazón sobre ellos, porque delante de Dios eran iguales, ¿no? Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. O sea, el leer en la palabra de Dios, guardar los estatutos, ponerlos por obras, iban a hacer que él no se aparte ni a derecha ni a izquierda. O sea, una vida recta delante de Dios, a fin de que prolongue sus días en su reino, para que tenga un reinado largo. Él y sus hijos en medio de Israel. No él podía, viviendo de esta manera, iban a ser beneficiados sus descendientes también. Iban a tener un reino también, en un reino largo, también sus descendientes. Ahora, porque si él vivía de esta manera, él iba a enseñar a los suyos también de la manera correcta, ¿no? Iban a vivir también siendo temerosos de Dios, guardando sus mandamientos y estatutos para ponerlos por obra también ellos. Bueno, significaba que la justicia de él se iba a aplicar a ellos y, bueno, iban a ser, sin hacer nada, beneficiados con la justicia de su padre. No. Significaba que una influencia buena, positiva, piadosa, podía lograr tener hijos piadosos. Pero vemos que no fue así, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios es que el rey tenía que apoyarse en Dios. Todo ese énfasis en escribir la palabra de Dios, en leerla todos los días, guardarla, ponerla por obras, era para que él aprendiese a apoyarse en Dios. Apoyarse en Dios. No debía apoyarse en un ejército poderoso, en sus riquezas, o en su sabiduría, o en su fama, o en hacer de repente alianzas políticas con reyes de reinos poderosos, como el rey de Egipto de repente, o de Asiria, o algún otro rey. No era la idea, ¿no? Para que él pueda sostenerse en su posición de rey y en autoridad, Salomón y cualquier otro rey no debía pensar que necesitaba un poderío militar. Debía tener su ejército, es cierto, pero él debía tener muy claro que su posición como rey, su seguridad, ¿no?, estaba basada en Dios. Todo debía provenir de Dios. Él debía tener esto muy claro. Él tenía que mirar a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios. Dios tenía todo el poder. Él podía tener un ejército poderoso y ser derrotado. Pero si él estaba confiando en Dios y él estaba viviendo una vida que agradase a Dios, Dios iba a cumplir todas sus promesas. Las promesas de bienestar, de poder, de estar sobre toda otra nación y reino y no temer a los enemigos, ¿no? Él podía tener esa seguridad porque Dios se lo había prometido y para eso él debía cumplir la condición de ser fiel a Dios. Él no tenía que asegurarse en tener mucho oro para, de repente, si venía un ejército poderoso, como sucedió con sus descendientes, ¿no?, poder pagar de repente un ejército que vengan a ayudarme. No. Él tenía que estar bien con Dios y Dios le garantizaba bendición y seguridad. Él estaba con él
¿Y quién podía hacerle frente a ese rey o a Israel? Si estaban con Dios en todo momento, sirviéndole y siendo fieles. Venían de Dios solamente protección, seguridad, ¿no? Cuidado siempre, bienestar. Pero Salomón, pues, eh, los primeros puntos que vimos de prohibiciones, 3 puntos, los violó todos, todos. Se aumentó caballos, tomó muchas mujeres y se amontonó de plata y de oro. Todo lo hizo mal, falló en eso. Ahora, eh, el rey debía ser obediente a la voluntad de Dios, debía leer la ley para aprender y hacer la voluntad de Dios, temerle y ser humilde ante Él. Y él de repente en un principio lo hizo, ¿no? Pero después se apartó. Él comenzó a poner su mirada en las riquezas, en la fama, se le subió a la cabeza. No debía elevarse su corazón sobre sus hermanos. Y ustedes recuerdan, si han leído esta parte de la palabra de Dios, que cuando muere su hijo vienen, ¿no? Todo Israel viene y le dice, tu padre fue muy duro sobre nosotros, mucho impuesto, ¿no? Nos cargó mucho, estamos agobiados por esto, ¿no? Tú, pues, no nos agobies tanto, levanta un poquito esa presión sobre nosotros y te vamos a servir siempre. ¿Qué pasó? Él falló en eso también. Él agobió a los suyos, se elevó su corazón sobre ellos y demandó mucho de su pueblo, de sus mismos hermanos. Sus mujeres desviaron su corazón también. Era lo que el Señor había advertido, ¿no? Y él no hizo caso de esto. Se desvió su corazón. Un hombre tan sabio, pero no debía haberse confiado en esa sabiduría, sino en la palabra de Dios. En lo que el hombre puede confiar absolutamente para su bienestar, para tener una vida llena de bendición, o seguridad, o tranquilidad, o paz, o consuelo, es en Dios. Si confiamos en Dios, Dios va a cuidar de nosotros. Salomón había recibido promesas de prosperidad, de bendición, ¿no? De poder, de poderío, pero él tenía que cumplir lo que Dios mandaba, las condiciones que Dios ponía debían ser cumplidas. Por más de que él fuese un tremendo rey y muy sabio y mucha fama, él tenía que cumplir delante de Dios estas cosas y no lo hizo. Vamos a volver ahora a nuestra cita ahí en Primera Reyes. Y vamos a ir al capítulo 11. Habíamos leído, ¿no?, acerca de la apostasía. Vamos a leer los versos del 4 hasta el 8. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. David también llegó a viejo, pero fue un viejo sabio. Salomón, un viejo necio. Un viejo necio. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo dominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo dominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo dominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Terrible, ¿no? Terrible. Qué final más triste para Salomón, ¿no? Tan sabio, un hombre tan sabio, pero lo encontramos aquí en la postrimería de su vida, apostatando de Dios en su vejez.
Qué triste, qué lamentable. Y por supuesto que Dios se enojó, dice el verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿No? O sea, Dios se le había aparecido a él, le había hablado. ¿Qué significa esto? Una gran responsabilidad para Salomón. Salomón no era un ciego, ignorante de la palabra de Dios. Dios lo usó para escribir parte de la palabra de Dios. Entonces, Dios le demanda a Salomón muchísimo, porque le dio sabiduría y conocimiento también de la palabra de Dios. Entonces, él es muy responsable delante de Dios. Dios le demandó mucho. Verso 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti, y no he guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Muy bien, ¿qué significa esto? Lo que Dios quiere decir aquí en estas palabras es que Dios está manteniendo la promesa a David, promesa que tenía que ver con época futura también, que tenía que ver con lo que él le había prometido a David, de que de su descendencia se iba a levantar un rey, que su reino iba a ser eterno. Esas promesas seguían firmes. Pero está anunciando aquí las consecuencias de la maldad de este hombre. Iba a ser para toda la nación, pero también para sus hijos, para su descendencia. No iba a romper el reino en su tiempo, lo romperé de la mano de tu hijo. Los hechos de Salomón trajeron consecuencias para sus descendientes, consecuencias muy malas. Su conducta también trajo consecuencias en la vida de su hijo. Él no tuvo el cuidado de enseñar a su hijo de la manera correcta para que él no desvíe su vida. Salomón se desvió y sus descendientes se desviaron también. La mayoría, ¿no? Desviaron sus vidas. Entonces, a Salomón se le puede aplicar algunos versículos de la Biblia. Vamos a ir a Gálatas primero. Gálatas capítulo 3 y verso 3. Gálatas 3:3. Pablo demandando a los Gálatas, ¿no? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y eso podíamos aplicarle a Salomón, porque él empezó bien, empezó por el Espíritu, fuerte, una relación con Dios, ¿no? Conociendo la palabra de Dios, escribiendo la palabra de Dios, ¿no? Leyendo en ella al principio, adorando al Señor 3 veces al año, dando testimonio de su Dios. Empezó bien, pero ¿cómo terminó? En la carne. Empezó por el Espíritu y terminó en la carne. Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. La carta a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia donde había gente muy próspera, con mucho dinero. Y el Señor Jesucristo dice de ellos que tenían esa idea. Yo soy rico, me he enriquecido y nada, tengo necesidad. Y estaban en la iglesia y todo ello, ¿no? Pero se habían apartado de Dios. Y eso pasa con Salomón. Se había enriquecido, tenía fama, un montón de mujeres, y era un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Porque él podía tener montañas de oro, pero espiritualmente se había empobrecido, había apostado.
la apostasía de Salomón. Apostató contra Dios, se apartó del Señor, a la idolatría, terrible, terrible en su vida. Y vamos a ir a Isaías también. Isaías, capítulo 14, verso 21. Verso 21. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Esto se podría aplicar también a Salomón. Tuvo mucha responsabilidad dando esos pasos de tomar mujeres extranjeras, de copiar el estilo de vida del mundo. El Señor le había dicho que era un riego, que tenía que hacer, vivir de esta manera, temeroso de Dios, guardando la palabra, si no, podía copiar el estilo del mundo. Él lo hizo. Van a apartar su corazón para desviarse a los ídolos. Eso ocurrió. Y abrió la puerta para que sus hijos, sus descendientes, hiciesen lo mismo. Y el Señor los castigase como los castigó más adelante. Él tiene una gran responsabilidad en esto. Entonces, ¿qué nos enseña la vida de este hombre, de Salomón? Hay muchas buenas enseñanzas en sus escritos, pero su vida, en principio, nos da buenas enseñanzas. Hay que dar testimonio de Dios. Y veíamos ahí en el capítulo 10, verso 24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón por oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Él tuvo mucha luz de Dios, mucha responsabilidad delante de Dios por la luz que Dios le había dado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta historia, esta biografía de la vida de Salomón en nuestras propias vidas? Pues así como la gente vio la sabiduría de Dios, el poder de Dios, su magnificencia, por el testimonio de Salomón en la primera parte de su vida, ¿no? Las personas, hermanos, y lo hemos dicho varias veces, deben ver en nuestras vidas lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Debemos manifestarlo a la gente para que vean a Dios en nuestras vidas. Entonces, yo creo que tenemos que preguntarnos nosotros qué están viendo las personas en nuestra vida, en tu vida, hermano, hermana, y en mi vida. La gente vio a Dios en la vida de Salomón, en el testimonio y en la sabiduría de Salomón. Pero, ¿qué está viendo el Señor ahora en nuestras vidas? Están viendo tu propia sabiduría, tu éxito de repente como persona. ¿Están viendo solamente tu vida? ¿O están viendo a Dios en tu vida y en la mía? Pues tenemos nosotros que esforzarnos, seguir los consejos, los mandatos que Dios le había dado para que la vida de Salomón fuese no una gráfica lamentable, ¿no? De haber subido y luego de haber bajado terriblemente, sino una vida de ascenso continuo. Eso debe ser nuestra vida, hermanos. Empezar por el Espíritu y terminar por el Espíritu, pero creciendo hacia la madurez. Para conseguir esto, ¿qué hay que hacer? No apartarnos de Dios. O sea, no apartarnos de la palabra de Dios. Podemos recoger nosotros esta enseñanza del fracaso, de la apostasía de la vida de Salomón. El Señor le había mandado escríbela y lee en ella cada día para que tengas temor de Dios. Pues nosotros debemos recoger ese mandato también. Debemos
no apartarnos de la palabra de Dios, vivir no de acuerdo a nuestra propia sabiduría, sino vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo a lo que mandó Dios a Salomón, pues ten contigo siempre mi palabra y lee en ella todos los días para que la pongas por obra. ¿Qué aprendemos nosotros de este mandato? Hermanos, todos tenemos la palabra de Dios en la casa, cerca. Tenemos que leer en ella todos los días. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Para poner lo que leemos cada día, ponerlo por obra. Ponerlo por obra, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer como en el caso de Salomón. Salomón en principio tuvo una perfecta relación con Dios y una perfecta relación con las personas, con los hombres, dando un buen testimonio de Dios, considerando a sus semejantes como personas muy importantes. Yo tengo la gran responsabilidad de guiarlos bien, el pueblo de Dios es un pueblo tan grande. Entonces, la palabra de Dios lo guió bien, buena relación con Dios, buena relación con sus semejantes. Y hermanos, nosotros debemos, vamos a conseguir esto también si no nos apartamos de la palabra de Dios. Si la leemos cada día y la ponemos por obra, vamos a tener una buena relación con Dios y con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con la iglesia, con los que no son creyentes, para poder que ellos puedan ver en nuestras vidas a Cristo, a Dios. Tenemos que ver en nosotros también, como Salomón. Hemos comenzado con el Espíritu nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Usted y yo hemos comenzado por el Espíritu. El día que conocimos a Cristo, el Espíritu Santo fue el que obró a Dios en nosotros para poner el arrepentimiento, la fe y confiar en Cristo. Empezamos por el Espíritu. ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos siguiendo en el Espíritu? Amén, hermanos. Ojalá que así sea. Y eso es lo que Dios quiere. Que sigamos en el Espíritu. Tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado de no desviarnos y caer en la carne. En la primera epístola de San Juan, dice que hay que tener cuidado, ¿no? Del mundo, ¿no? De la carne y del diablo. Salomón cayó en todo esto. ¿No? Atraído, seducido por su propia carne, por el mundo. Él se desvió completamente. Comenzó por el espíritu y terminó por la carne. Hermanos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. El Señor dice que tenemos que andar en el espíritu. Tenemos que andar en el espíritu y tener mucho, mucho cuidado con la carne. El torcer nuestro camino va a traer consecuencias terribles, hermanos. Seamos temerosos de Dios todo el tiempo. Leamos su palabra todo el tiempo para no torcer nuestro camino, porque las consecuencias van a ser fatales para nosotros mismos y también para otras personas. Si ven nuestro testimonio, pueden ser arrastrados también. Y aún nuestra propia familia, hermano, puede ser alcanzado por un mal testimonio de nosotros. Nuestros propios hijos, como ocurrió con Salomón. Entonces, tenemos ahí esta advertencia. La vida de Salomón es una enseñanza buena en parte de su vida, pero tenemos que mirar también ese ejemplo negativo de él, para no caer en eso. Tener mucho cuidado. Si nos alejamos de la palabra de Dios, las consecuencias son terribles. Entonces, yo les animo, hermanos, a todos ustedes y todos nosotros debemos tener cuidado de esto, ¿no? No apartarnos del Señor. No apartarnos del Señor para seguir, ¿no?, la invitación que da este mundo al creyente, ¿no? El mundo está tratando de ejercer una influencia muy fuerte
en los creyentes. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermanos. A Salomón no le alcanzó su sabiduría, tan grande sabiduría, para no caer en el atractivo del mundo y fracasó terriblemente. ¿Y cómo terminó, hermanos? El hombre más sabio. Nosotros no tenemos la sabiduría de Salomón. ¿Qué le faltó a Salomón? Que pudo haberlo ayudado para no caer en esto. Sencillamente la palabra de Dios. Sencillamente la palabra de Dios. Y la tenemos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. El mundo puede ejercer tan atractivo, que al más sabio lo puede hacer caer. Entonces, nosotros tenemos que ser muy... Quiero dejarles una última porción de la palabra de Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No somos muy sabios, hermanos, nosotros. Tenemos un poquito de sabiduría, es cierto, del Señor. Poquito, ¿no? Entonces, no nos confiemos en esa sabiduría que podemos tener también de este mundo. Confiemos en la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ayudarnos a no caer en manos, a poder estar en una curva ascendente siempre, de fidelidad al Señor, de testimonio de Dios en nuestras vidas, para bendición, ayuda a otras personas, para agradar también al Señor con la manera en que vivimos. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos, para fracasar. Guardemos la palabra del Señor. El día de mañana leamos la palabra del Señor. Y el día siguiente leamos la palabra del Señor. Y cada día, hermanos, obremos de acuerdo a lo que aprendemos de su palabra. Y eso nos va a garantizar el éxito, bendición en nuestra vida. Nuestros hijos también fieles al Señor. Y no podamos, como Salomón, ¿no?, ver la desgracia. De repente no lo vio, pero sus hijos fracasaron terriblemente. Entonces, pensemos, hermanos, en todas las consecuencias de acceder a que este mundo nos atraiga y nos haga alejarnos de Dios. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, nada nos falta para vidas victoriosas. Entonces, les animo a eso, hermanos, a estar muy atentos, velando siempre. Si dejamos de velar, vamos a fracasar. Y veamos esta biografía de la vida de este hombre. Qué lamentable final, qué lamentable. Y nos enseña a nosotros a tener el cuidado necesario para no tener ese final triste. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque, Señor, tú nos has dado en detalle, Señor, las razones por las que este hombre tan sabio, Señor, que tuvo una vida en principio, Señor, tan preciosa y tan piadosa, Señor, pudo fracasar. Gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a meditar en ellas, a guardarlas en nuestro corazón, para evitar, Señor, caer nosotros, para no traer vergüenza a tu nombre, sino por el contrario, Señor, que estemos velando cada día para que nuestra vida tan sencilla, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu palabra, puedan darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Te agradezco por la vida de mis hermanos y te pido también, Señor, que cuides a cada uno. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo. Que el Señor esté dándole fortaleza cada día en sus vidas, para que todos
como sus hijos y como parte de la iglesia, vamos a estar teniendo el cuidado, hermano, de poner en alto su nombre. Que el Señor bendiga a cada uno y nos vemos pues el día domingo y estemos orando, hermanos, todos los días, unos por los otros. Yo sé que son tiempos difíciles, ¿no? En casa, de repente de algunas carencias, y reiteramos si hay alguna necesidad, hermanos, en casa, por favor, eh, comuníquense conmigo, háganoslo saber, ¿no? Porque esto es parte de la responsabilidad de la iglesia y de todos nosotros. Eso es lo que el Señor nos enseña. Muy bien, entonces, hermanos, hasta la próxima. Que el Señor los bendiga a cada uno y pues estemos velando en oración. Bendiciones.